Buenas tardes, hoy vamos a ver la teoría del tema soluciones. Como el tema anterior de estequiometría y rendimiento de reacción, nosotros estamos estudiando en paralelo estos conceptos que ustedes ya han visto en química general. En esta unidad vamos a ver de soluciones las propiedades que las caracterizan, el concepto de solubilidad, las expresiones de concentración. Vamos a hacer un breve repaso de algunos cálculos y principalmente vamos a darle la mayor importancia a los métodos de preparación en el laboratorio. Entonces, ¿a qué definimos nosotros como una solución? En realidad hablamos de una mezcla homogénea en donde está formada por dos o más componentes que son sustancias puras y su composición puede variar, pero dentro de ciertos límites. Dentro de estos componentes que forman la solución tenemos uno que está en mayor proporción o denominado mayoritario, que lo vamos a conocer como solvente o disolvente. Generalmente el solvente universal es agua, que nuevamente lo recordamos, cuando nosotros hablamos de agua en el laboratorio nos referimos al agua destilada. En general, nosotros vamos a aplicar los conceptos para el trabajo de soluciones acuosas. Y un componente minoritario, es decir, en menor proporción, denominado soluto. Este soluto puede tener distintos estados de agregación, puede ser sólido, líquido o gaseoso. Y en función de esa diferencia, tanto del soluto como del solvente, vamos a poder clasificar o tener distintos tipos de soluciones. ¿De qué manera nosotros podemos denominar o nombrar una solución? Siempre se nombra con respecto a cuál es el soluto presente en esa solución. Entonces, nosotros decimos una solución de cloruro de sodio en agua. De esa manera estamos indicando que el soluto, el que está en menor proporción, es el cloruro de sodio y el solvente es agua. De manera incorrecta lo estaríamos diciendo como una solución de agua en cloruro de sodio, ¿sí? Siendo que habíamos dicho anteriormente que el componente mayoritario o solvente, generalmente agua, es el que se encuentra en mayor proporción. También tenemos que tener en cuenta otro concepto que también hemos mencionado anteriormente, que es el de homogeneización. ¿A qué nos referimos con homogeneización en el laboratorio? Es una operación por la cual se consigue que no se diferencien los componentes de una solución, ¿sí? Esto ahora, teniendo en cuenta las propiedades que caracterizan a la solución, lo vamos a poder clarificar un poco más. Entonces dijimos que básicamente la solución se forma por uno o más solutos disueltos en un solvente. ¿Qué propiedades tienen estas soluciones? Como dijimos, es una mezcla completamente homogénea. Con esto nos referimos a que una vez que se disolvió el soluto en el solvente, no vamos a poder diferenciar las características de cada uno por separado. Y su composición va a ser variable, pero dentro de ciertos límites. El soluto o los solutos van a estar disueltos en este solvente y van a tener características de tamaño molecular o iónico. La solución va a tener las características o va a ser evidenciable la homogeneidad en su aspecto, siendo que va a ser límpida. ¿Qué quiere decir con límpida? Que no vamos a tener partículas del soluto en suspensión, ¿sí? No vamos a poder apreciar a la vista que haya quedado soluto sin disolver. En ese caso no estaríamos hablando de una solución. Pueden ser de estas características homogéneas, incolora,
si no presenta ningún tipo de coloración, o en el caso de algunos solutos, sobre todo algunas sales, pueden tener una coloración, pero siempre lo que va a caracterizar es que sean transparentes a la vista, es decir, límpidas o sin solutos, las partículas de soluto en suspensión. Ejemplos de algunas soluciones coloreadas de sales que se van a trabajar frecuentemente en el laboratorio pueden ser el dicromato de potasio, como en esta imagen de un color naranja, el permanganato de potasio de un color violeta intenso, y las sales cúpricas también tienen características de una coloración que va desde un tono celeste a un tono azul. Y hay otras, como por ejemplo algunas sales de níquel con el estado de oxidación 2, que toman coloración eh, rosa o verde. Esta característica de transparencia o de que la solución es límpida nos permite indicar otra de las propiedades en donde decimos que el soluto está distribuido uniformemente en las moléculas del solvente. Una vez conformada la solución, siempre vamos a hablar de solución y tener en mente que es el conjunto de soluto y solvente, van a poder ser separables por medios físicos. Estos medios pueden ser la destilación simple, que servía para separar sólidos solubilizados en un solvente, o líquidos que tengan una temperatura de ebullición cercana. Y otro método es la eliminación del solvente por evaporación. Dijimos que dependiendo de las características del soluto o del solvente íbamos a tener distintos tipos de soluciones. Por ejemplo, si hablamos de una fase de solución gaseosa, podemos tener un soluto gaseoso en un componente mayoritario, como puede ser también el disolvente gaseoso. En este caso podríamos ejemplificarlo con el aire. Sabemos que está constituido por pequeñas proporción de gases denominados inertes, entre ellos el argón, el helio, y la mayor proporción de oxígeno y nitrógeno. El conjunto de estos gases conforma el aire. Otro tipo de soluciones pueden ser con un soluto gaseoso en un solvente líquido, como son las bebidas gaseosas, en donde el dióxido de carbono permite la incorporación de esas burbujas en las bebidas gaseosas que mejoran el aspecto y también el sabor de las mismas. Las soluciones más comunes o más frecuentes que vamos a trabajar y sobre todo preparar en el laboratorio pueden ser líquido-líquido. Ejemplo de ellos son mezclas de alcohol en agua, mezclas de ácidos en agua, o también una de uso cotidiano como puede ser la preparación del anticongelante de los autos, en donde se disuelve en distintas proporciones el etilenglicol en agua. La mayoría de las soluciones son de solutos sólidos disueltos, como dijimos, en nuestro solvente universal, que puede ser el agua. Ejemplo de estos tenemos las sales disueltas en agua, en el mar, o también cuando hacemos cotidianamente la preparación de alguna bebida, alguna infusión, como puede ser un café o un té, y le incorporamos azúcar para poder endulzarlo, también serían ejemplos de este tipo, ¿sí? De la vida cotidiana. Y de la vida cotidiana también tenemos ejemplos de soluciones sólidas, como pueden ser el soluto sólido y el solvente sólido, ejemplos de varios productos farmacéuticos, como pueden ser comprimidos de distinta naturaleza o mezcla de polvos. Y también las conocidas como aleaciones, que son mezclas de metales en donde esta distinta proporción de cada uno cambia las características o las propiedades de estas aleaciones.
Con respecto al solvente, nombramos que en el laboratorio vamos a utilizar el agua, volvemos a hacer hincapié que nos referimos a agua destilada, conocido como un solvente universal, dadas sus características de solvente polar, disuelve a casi la mayoría de los compuestos iónicos, es límpida, incolora, inodora y no reacciona con estos solutos o con la mayoría de ellos. Luego, en orden de importancia, sigue el etanol o el alcohol de uso medicinal, como es el de 96 grados de grado alcohólico, que se mezcla con el agua en todas proporciones. Esto quiere decir que es miscible. En la elaboración de algunos productos farmacéuticos o cosméticos sigue en importancia la glicerina, también es miscible con el agua en distintas proporciones. El propilenglicol se mezcla con agua, etanol y glicerina, también es utilizado tanto en medicina como para la elaboración de alimentos. Y otros, como pueden ser los polietilenglicol, que son polímeros de agua y óxidos de etileno, en donde también son solubles en agua, alcohol y glicerina. Y el menor uso se utiliza el dimetilsulfóxido como un recurso para poder disolver todas las otras sustancias que son insolubles en agua. Entonces, hablamos de un soluto que está disuelto en un solvente, por lo tanto vamos a incorporar el concepto de solubilidad. La solubilidad es una propiedad intensiva en donde se refiere a la medida de la cantidad máxima de soluto que admite un solvente a una determinada temperatura. En general se expresa por unidad de masa, como los gramos de soluto en 100 gramos de solvente a determinada temperatura. En esta tabla tenemos para distintos solutos inorgánicos, como son distintas sales, la solubilidad a distintas temperaturas. Por ejemplo, en el caso del cloruro de sodio, a 20 grados centígrados vemos que se disuelve en 36 gramos por cada 100 gramos de solvente, siendo que a 60 grados centígrados cambia y pasa al valor de solubilidad 37,3. En el caso, por ejemplo, del permanganato de potasio, que decíamos que era un ejemplo de una sal coloreada de color violeta intenso, a 20 grados centígrados se disuelven 64 gramos por cada 100 gramos de agua y si cambiamos la temperatura a 60 grados centígrados, esta solubilidad disminuye a 22,5 gramos. Como vemos, esta propiedad intensiva, es decir, que caracteriza la sustancia, cada sustancia va a tener una determinada solubilidad en agua, principalmente nuestro solvente universal. Aparte de la naturaleza de la sustancia, también varía con la temperatura. Hablamos de otro término, miscible. Dijimos que se refiere a cuando tenemos dos líquidos o la mezcla de un soluto líquido con el solvente líquido y se mezclan en todas proporciones, es decir, que no vemos una separación entre ambos líquidos, no vemos distintas fases, se observa una única fase. Hablamos de que estos líquidos son miscibles o que se mezclan entre sí en todas proporciones. El caso del alcohol con el agua, de ácidos con el agua o de un ejemplo cotidiano también del vinagre con el agua. Tenemos en otro extremo líquidos en donde al mezclar distintas proporciones de estos líquidos, por sus propiedades, no logran mezclarse entre sí. En este caso se ve una interfase, es decir, una línea de separación entre estos dos líquidos y por más que nosotros agitemos, no logran mezclarse en distintas proporciones. En este caso, los nombramos como que son líquidos inmiscibles, es decir, que no se mezclan entre sí. Y lo observamos
como dos fases con sus distintas características cada una. Entonces, por ejemplo, en el laboratorio, como dijimos, teníamos las mezclas de etanol en agua, que eran completamente miscibles, o en el caso del tolueno con agua, son inmiscibles. También tenemos en el medio una mezcla parcial entre estos líquidos, en donde también tenemos una separación en estas capas superior e inferior que va a estar en función de las distintas densidades de los líquidos. Observamos que, por ejemplo, el benceno, si nosotros agitamos y lo saturamos con agua, también la capa de agua es saturada con el benceno por el efecto de la mezcla de estos dos líquidos. Observamos dos capas, una superior por la diferencia de densidad, la del benceno saturado con agua, y una inferior del agua saturada con benceno, ¿sí? En este caso, la mezcla parcial de líquidos, hablamos de dos líquidos, en este ejemplo, el benceno y el agua, que son parcialmente miscibles. Entonces, como a veces va a ser necesario separar estos líquidos que no se mezclan entre sí o que son inmiscibles, vamos a recurrir a un método de separación, ¿sí? Por ejemplo, en esta figura tenemos un material de uso frecuente que ustedes ya han visto previamente, ¿sí? A ver si se acuerdan cómo era el nombre de este material que tenemos arriba y a la izquierda, cómo se denominaba. Es de vidrio, tiene un cuerpo en forma ovoide o en forma de pera, tiene una boca superior, en el inferior tiene una salida en forma de tubo que está regulada por una llave o robinete. ¿Cómo se denominaba este material de uso frecuente? Ampolla de decantación. Bien. También puede encontrarse en algunos libros como embudo de decantación, ¿sí? Quiere decir que el proceso, la operación por la cual vamos a poder separar dos líquidos inmiscibles va a ser la decantación, utilizando este material de uso frecuente de vidrio. Recordamos cómo se utilizaba, colocábamos las distintas proporciones de estos líquidos inmiscibles dentro de la ampolla de decantación, con el cuidado de que el robinete esté cerrado en la forma transversal. Luego colocábamos una tapa que generalmente traen, los hay de distintos volúmenes, desde 50, 100, 250, 500 y hasta 1 litro pueden tener de capacidad. Tienen una ampolla, estas ampollas de decantación, generalmente un tapón de teflón, es decir, que es inerte, que no va a reaccionar con el contenido. Se lo tapa, se colocan las manos, como indica la figura, sosteniendo con una mano el cuerpo con la tapa, para que a medida que agitamos nos salga el contenido dentro del cuerpo de la ampolla de decantación, y con la otra mano, con la ayuda de dos dedos, dejamos salir cada tanto para liberar la presión, los gases que se van formando como efecto de la agitación. Una vez que agitamos el tiempo que nos recomienda la técnica para la separación por decantación, lo colocamos en un sistema de soporte, en este caso conformado por un pie universal con un aro metálico con doble nuez. Dejamos el tiempo que sea necesario para la decantación, es decir, que se observen esas dos fases diferenciadas de los dos líquidos inmiscibles, colocando en el extremo inferior de la ampolla de decantación algún recipiente colector. En este caso es un Erlenmeyer, pero también podría usarse un vaso de precipitado. Aflojamos levemente el tapón para liberar la presión y procedemos a la abertura del robinete o llave de teflón para permitir la salida de la capa inferior. Como dijimos, estas dos capas se van a separar por la diferencia de densidad,
quedando en la capa inferior el que presenta mayor densidad y el que queda en la capa superior será el que tiene la menor densidad. Entonces, una vez definida la solubilidad, podemos hablar de qué factores van a afectar la solubilidad de los distintos solutos. Lo primero que tenemos que considerar son la naturaleza del soluto y del solvente. En este caso, vamos a tener que considerar qué interacciones va a haber entre el soluto y el solvente. Como hablamos de que generalmente las soluciones son acuosas, que nuestro solvente es agua, tenemos que recordar cómo es la molécula de agua, formada por un átomo central de oxígeno que está unido por dos uniones covalentes simples a átomos de hidrógeno, con una disposición de la molécula en forma angular. De acuerdo a esta disposición, por la diferencia de carga positiva, de densidad de carga positiva que está sobre los átomos de hidrógeno y se dirigen hacia el átomo de oxígeno que tiene una densidad de carga negativa, esta molécula tiene un momento dipolar. Y la característica de esta molécula de agua es justamente su polaridad. Además, por estas densidades de carga positiva sobre los átomos de hidrógeno y la densidad de carga negativa sobre los átomos de oxígeno, también hay una fuerza intermolecular que se puede formar y que es conocida como las uniones puente hidrógeno, que se van a dar entre los átomos de hidrógeno de una molécula de agua con los átomos de oxígeno de moléculas de agua vecinas. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos las características de un soluto de naturaleza iónica, quiere decir que el soluto va a estar formado por aniones y cationes, como es el ejemplo de la foto en el extremo inferior. Estos aniones y cationes se van a ir disolviendo, es decir, se van a ir mezclando entre las moléculas de agua y van a rodearse los cationes, los que tienen la carga positiva, por los átomos de oxígeno, por las cargas negativas, y en el caso de los aniones de este compuesto inorgánico van a estar rodeados por los átomos de hidrógeno que tenían la densidad de carga positiva. Este efecto lo podemos ver, por ejemplo, con la disolución del cloruro de sodio en agua. Los iones positivos serían los cationes sodio y los iones negativos los aniones cloruro. Entonces, lo que estamos viendo de que las moléculas de agua rodean a cada uno como anión o catión es lo que vemos como el efecto de solvatación de manera general, o en este caso, como el solvente es agua, es el efecto de hidratación. Entonces permite que el soluto cloruro de sodio se disuelva en las moléculas de agua. En el caso de que el soluto tenga características moleculares, como puede ser el caso del tetracloruro de carbono, representando a un grupo en donde estas moléculas, por sus enlaces covalentes, no presentan justamente estas cargas iónicas como eran los aniones y cationes por la naturaleza de su enlace covalente, representa un grupo bastante general y conocido en la vida cotidiana como pueden ser las grasas o los hidrocarburos como el caso del petróleo o los aceites. En este caso, el tetracloruro de carbono está representado por una molécula en donde cuyo átomo central de carbono está rodeado por 4 átomos de cloro dispuestos en los vértices de un tetraedro. Esta molécula, por la disposición de los átomos de cloro en estos vértices de un tetraedro, eh, cancelan estas diferencias entre las densidades de carga de cada átomo
de cloro que tiene dirigidos hacia ellos por ser el átomo más electronegativo, eh, haciendo que el momento dipolar de esta molécula sea cero, es decir, que hablamos de una molécula no polar. Entonces, esto haría que al haber una ausencia de distribución de carga negativa y positiva sobre esta molécula, no sería posible que se disolviera en agua, pero sí se disolvería en también otro solvente que tenga las mismas características, que tampoco sea polar, ¿sí? En este caso se denominan solventes apolares, en donde pueden ser, como habíamos mencionado anteriormente, grasas, aceites, lípidos, el petróleo y otros solventes como pueden ser algunos aromáticos, en el caso del benceno que habíamos nombrado anteriormente, o también el tolueno. Entonces, resumidamente, dependiendo de las características del soluto y del solvente, podemos decir una regla en general que lo similar disuelve lo similar. Quiere decir que si el soluto es polar, se va a disolver en un solvente polar. Si el soluto es no polar, se va a disolver en solventes que no sean polares. Como vimos anteriormente, cuando definimos la solubilidad, vimos que aparte de la naturaleza de la sustancia, porque es una propiedad intensiva, dependía de la temperatura. En esta gráfica, en donde vemos que se grafica la solubilidad en gramos del soluto o de en las distintas sales que tenemos en este gráfico, por cada 100 gramos del solvente, que es agua, en función de la temperatura, observamos que en general para la mayoría de las sales, nitrato de sodio, nitrato de potasio, bromuro de sodio, bromuro de potasio, cloruro de potasio, cloruro de sodio, el efecto es que la solubilidad aumenta al aumentar la temperatura. Entonces podríamos decir que de manera general para la mayoría de los solutos la solubilidad aumenta con la temperatura. Pero como observamos en este gráfico, hay unas sales en donde el efecto es contrario, ¿sí? Por ejemplo, si observamos la curva de solubilidad, como se denomina el gráfico de la solubilidad en función de la temperatura, para dos sales, como son el sulfato de sodio y el sulfato de cerio, el efecto es contrario. Quiere decir que a medida que aumenta la temperatura, la solubilidad disminuye. Estos gráficos o curvas de solubilidad suelen ser muy útiles para considerar la preparación de algunas soluciones, teniendo en cuenta la curva de solubilidad característica para el soluto y en función de la temperatura. También puede ser importante el efecto de la presión en algunos soluciones, principalmente en aquellos en donde el soluto sea un gas o bien el mezcla de gases. En este caso vemos también curvas de solubilidad para algunos gases como son el metano, el oxígeno, el monóxido de carbono y el helio, también en función de temperatura. Y observamos que para estos gases la solubilidad disminuye con el aumento de la temperatura, de lo cual, por ejemplo, es el principio de la elaboración de las bebidas carbonatadas. Son aquellas bebidas que tienen incorporada una determinada cantidad de dióxido de carbono, en donde son envasadas a presiones mayores a una atmósfera, por ejemplo, en bebidas como champán o vinos espumantes, son envasadas a 4 o 5 atmósferas con esta cantidad de dióxido de carbono, y nosotros al momento de abrir estos envases, como puede ser en este ejemplo a la mano derecha que tenemos una bebida gaseosa,
donde se abre esta bebida gaseosa, disminuye la presión, llega a la presión atmosférica y disminuye la solubilidad del dióxido de carbono y es liberado, ¿sí? Que es lo que nosotros observamos como una efervescencia, la liberación del dióxido de carbono. Entonces, en función de las diferencias entre la constitución, por ejemplo, como vimos anteriormente, de la naturaleza de soluto y solvente, tenemos distintos tipos de soluciones. También la podemos hacer en referencia a la cantidad en que se encuentra presente el soluto en la solución. Entonces, podemos clasificarlas en diluidas, cuando tenemos poca cantidad de soluto en el solvente, concentradas cuando todavía podemos agregar una cierta cantidad de soluto y todavía el solvente admite esa cantidad, quiere decir que se sigue solubilizando soluto en esa cantidad de solvente. Hablamos de solución saturada cuando el solvente incorpora la máxima cantidad de soluto en una cantidad fija de solvente a una determinada temperatura. En la foto se reflejaría con las diferencias de color del agua incolora. Cuando le adicionamos la cantidad de soluto que está en poca cantidad, se denomina solución diluida. Aumenta la cantidad de soluto, hablamos de una solución concentrada, donde el color pasa a ser un poco más intenso, y si agregamos más cantidad de soluto, sería la máxima cantidad de soluto que se puede disolver, hablamos de una solución saturada. En el caso de que sigamos incorporando soluto a lo que sería la cantidad máxima que admite esa cantidad de solvente a esa determinada temperatura que dijimos que va a estar relacionada o nosotros la podemos llegar a inferir con la curva de solubilidad, estamos agregando soluto en exceso porque no se va a disolver. En ese caso vamos a estar en presencia de un sistema heterogéneo en donde va a estar conformado por dos fases. Una fase líquida que va a ser la solución saturada, es decir, aquella que contiene el máximo de soluto que se puede disolver a esa determinada temperatura, y una fase sólida que va a ser el exceso del soluto que no puede disolverse a esa temperatura. Por ejemplo, si nosotros queremos disolver 30 gramos de cloruro de sodio en 100 mililitros de agua, recordando que la densidad del agua es 1, quiere decir que 100 mililitros de agua es equivalente a 100 gramos de agua, tenemos una solución no saturada en donde se pudieron disolver los 30 mililitros de cloruro de sodio y formamos esa solución. Si en cambio queremos disolver 40 gramos de cloruro de sodio en los 100 mililitros de agua, vamos a obtener, como decíamos previamente, ese sistema heterogéneo formado por la fase líquida, que es la solución, que va a contener 36 gramos de cloruro de sodio en los 100 mililitros de agua, que es el límite de la solubilidad, es la cantidad máxima que admite de cloruro de sodio en agua, y haciendo la resta de los 40 gramos que agregamos menos los 36 que se pueden disolver, nos quedan 4 gramos de cloruro de sodio en exceso que van a quedar sin disolver. Entonces, como veíamos previamente, en el caso para distintas sales en comparación, nos es bastante útil el conocimiento de las curvas de solubilidad para evaluar si podemos obtener soluciones diluidas, concentradas, saturadas o sobresaturadas. ¿Cómo se elaboran estas curvas de solubilidad? Se determina la solubilidad en el laboratorio de cada una de estas sales. Por ejemplo, para el nitrato de sodio
se pesan distintas cantidades de nitrato de sodio, se disuelven en 100 gramos de agua o 100 mililitros de agua y se van evaluando a distintas temperaturas. Entonces, vamos observando que, por ejemplo, a 10 grados centígrados se disuelve en 80,2, a 30 grados centígrados 96,0 y así, si seguimos aumentando la temperatura, hasta 100 grados centígrados vemos que se disuelven 100 gramos de nitrato de sodio. Entonces, obteniendo cada uno de estos puntos experimentales, nosotros podríamos llegar a elaborar la curva de solubilidad, en este caso para el nitrato de sodio, pero lo podríamos hacer para cualquier soluto. ¿Qué necesitaríamos para hacerlo? Bueno, en principio tenemos que pesar las distintas cantidades de la sal de la cual estamos elaborando la curva de solubilidad. Entonces, en este caso, de acuerdo a la precisión con la que estamos presentando los datos, ¿qué tipo de balanza estaríamos utilizando? Una granataria, bien, porque tenemos solamente un decimal, ¿sí? Entonces no estamos realizando con demasiada exactitud y precisión la medición de masas y necesitamos también, o sea, sería un equipo de medición directa, necesitaríamos también medir la temperatura. ¿Con qué podríamos medir la temperatura en el laboratorio? Un termómetro, ¿sí? En este caso tampoco necesitamos demasiada precisión porque vamos de 10 en 10, entonces un termómetro cuya escala nos permite ir leyendo la temperatura de 10 en 10 nos va a servir. Y necesitamos someter esas cantidades, colocarlos en un recipiente adecuado, que por estas cantidades, como son grandes, podríamos ir haciéndolo en vasos de precipitado o en el Ermeyer, que nos permita calentar, pues tenemos que ir subiendo la temperatura hasta 100 grados centígrados. ¿Dónde lo podríamos hacer? ¿Dónde podríamos colocar esos vasos precipitados o el Ermeyer para ir cambiando la temperatura y manteniendo la temperatura para ver y evaluar la solubilidad? Un baño termostático, ¿sí? Porque llegamos hasta 100 grados centígrados, colocábamos en el cuerpo de ese baño termostático agua y nos permitía alcanzar la temperatura de 100 grados centígrados, ¿sí? Una vez obtenidos los valores experimentales, graficamos y obtenemos la curva de solubilidad, en donde vemos que hay zonas que permiten la obtención de los distintos tipos de soluciones en función de la cantidad de soluto, y si pasamos esas proporciones de soluto y de solvente vamos a estar obteniendo ese sistema heterogéneo en donde vamos a tener un exceso del cloruro de sodio. Si nosotros quisiéramos obtener y separar esa solución saturada del exceso de soluto que queda sin disolver, ¿por qué método lo podríamos hacer? O sea, separaríamos un sólido que queda insoluble de un líquido. Una filtración, ¿sí? Podría ser una filtración clásica y entonces nosotros armaríamos todo el equipo de filtración como hicimos previamente y lo separaríamos. El sólido sin disolver quedaría como residuo en el papel de filtro que se encuentra en el embudo y obtendríamos como filtrado, como líquido, la solución saturada. También al momento de preparar la solución va a ser importante considerar de qué manera nosotros podemos modificar la rapidez o velocidad de disolución de sólidos, ¿sí? Una de las maneras sería modificando el tamaño de partícula, ¿sí? Si nosotros podemos disminuir el tamaño de partícula, aumentamos el área de contacto con el solvente y aumentaríamos la velocidad o rapidez de disolución. ¿Cómo podríamos nosotros disminuir el tamaño de partícula de un sólido en el laboratorio? ¿Qué podríamos utilizar? Había un material de uso frecuente que nos permitía justamente esa operación, ¿sí? Mecánica, en donde nosotros podíamos disminuir el tamaño de partícula. ¿Cuál era? El mortero, ¿sí? El mortero con el pilón. El mortero es el cuerpo y el pilón es el brazo que nos permitía, por el movimiento rotatorio de fricción, disminuir el tamaño de
partículas. Los teníamos de porcelana, de vidrio, metálicos, dependiendo de la dureza de ese soluto, pero generalmente utilizábamos el de porcelana, que es frágil y por eso no podíamos hacer golpes, sino con movimientos rotatorios de ese brazo o pilón. El otro efecto, como vimos recién evaluando las curvas de solubilidad, es la temperatura. En general, el aumento de temperatura aumenta la velocidad de disolución, pero bueno, tenemos que conocer para cada soluto porque vimos que había excepciones, ¿sí? Para otros, el aumento de temperatura disminuía la solubilidad y vamos a ver también que va a haber algunos solutos en donde el efecto de la temperatura no modifique la solubilidad. La concentración de la solución también es otro factor, o sea, podemos modificar la cantidad de soluto que se puede disolver en la cantidad de solvente, ¿sí? Modificando, si queremos preparar una solución diluida o concentrada, bueno, modificando la concentración. Y otro método bastante eficiente es la agitación, ¿sí? En principio, el preferible siempre es antes de la temperatura la agitación, ¿sí? Si sabemos que por su curva de solubilidad, la cantidad de soluto que nosotros ponemos a- a disolverse en el solvente, sabemos que se va a formar la solución, bueno, agitamos. El uso mecánico de las varillas de vidrio o si tenemos un equipo energizado como es un agitador magnético, podemos utilizarlo. Porque el efecto de la temperatura, si bien nos modifica y aumenta la solubilidad, tenemos que esperar que luego esa solución se enfríe, que vuelva a temperatura ambiente para poder seguir preparando la solución. O también corremos riesgo de que por el efecto de la temperatura cambie la naturaleza química del soluto del solvente o también podemos tener la evaporación del solvente, ¿sí? Si llegamos, por ejemplo, a temperaturas cercanas a 100 grados centígrados, que es la temperatura de ebullición del agua, bueno, algunas moléculas del agua van a escapar de la fase líquida a la fase de vapor, ¿sí? Entonces, todo eso lo tenemos que tener en cuenta al momento de prepararlo en el laboratorio. Entonces, si podíamos modificar la concentración, es decir, la proporción de soluto y solvente, bueno, debemos conocer de qué manera se expresa la concentración. Nosotros anteriormente habíamos expresado la concentración del soluto en el solvente de una manera cualitativa. O sea, hablábamos de una solución diluida diciendo que había poco soluto en el solvente o de una solución concentrada diciendo que había una mayor cantidad de soluto en el solvente, ¿sí? Las maneras cuantitativas de expresión de concentración nos indican, mediante formas físicas o químicas, la proporción real, es decir, en cantidades de cuánto soluto y solvente tenemos en la solución. En las formas físicas generalmente están expresadas en porcentaje. También la expresión de la solubilidad es una expresión física de concentración, pero si no tenemos el porcentaje masa en masa. O pureza, ¿sí? Que también habíamos visto anteriormente con la pureza de los reactivos, en donde hablamos de gramos puros con respecto a los gramos impuros de un reactivo químico. En este caso, como expresión de concentración, hablamos de los gramos de soluto, ese componente minoritario de la solución, por cada 100 gramos de solución. Y volvemos a recordar que siempre que hablamos de solución, hablamos de, en este caso, en términos de porcentaje, como 100 partes, la cantidad de soluto más la cantidad de solvente hacen el todo, es decir, la solución. Por ejemplo, si nos pidieran preparar 140 gramos de una mezcla sólida de paracetamol, que es un principio activo, en lactosa al 5% masa en masa. Entonces, en este enunciado yo tengo que identificar quién de esta solución que vamos a preparar, de esta mezcla sólida, que sería para elaborar comprimidos de paracetamol, quién es el soluto y quién es el solvente, ¿sí? ¿De qué manera lo podemos hacer? Como dijimos, el soluto va a estar en menor proporción
y va a estar distribuido en el solvente. ¿Sí? En este caso es un ejemplo de una solución sólido en sólido. El soluto y el solvente son dos formas sólidas. ¿Sí? Entonces, como decimos que es una solución de paracetamol en lactosa, estamos diciendo que nuestro soluto es el paracetamol, va a estar en menor proporción, distribuido en la lactosa, que va a ser el solvente. Entonces, si queremos preparar una solución que sea 5% masa en masa, vamos a tener 5 gramos de paracetamol más determinada cantidad de lactosa, que va a ser nuestro solvente, para preparar 100 gramos de esa solución o esa mezcla sólida. Entonces, ¿cómo la preparamos? Acá lo que tendríamos que hacer sería la relación, ¿no? Si para 5 gramos de paracetamol tengo que hacer 100 menos 5, tengo que disolverlo en 95 gramos de lactosa. Si yo quiero preparar los 140 gramos de esa mezcla sólida, tengo que hacer la relación de cuántos gramos de lactosa necesito, ¿sí? Es decir, si 5 gramos de paracetamol están en 100 gramos de solución sólida, ¿cuánto para 140? ¿Sí? Esa proporción nos daría los gramos de paracetamol que tenemos que pesar y la diferencia de los 140, que es el total de la mezcla sólida, sería los gramos de lactosa, nuestro solvente, que deberíamos pesar. Entonces, ¿cómo la preparamos en el laboratorio? Como vimos, ambos soluto y solvente tenemos que pesarlo, ¿sí? En este caso, por las cantidades indicadas, no necesitamos mayor precisión y exactitud. Vamos a utilizar una balanza granataria. Y una vez que tenemos las cantidades de soluto y de solvente para preparar los 140 gramos de esta mezcla sólida, tenemos que mezclarlo. Entonces, nuevamente vemos en la foto que está en el extremo superior un material de uso frecuente que recién habíamos nombrado, en donde vamos a poder hacer la mezcla de estos dos sólidos, ¿sí? El mortero con el pilón, ¿sí? Teníamos de porcelana, de vidrio y también los hay de acero inoxidable, ¿sí? Incluso fíjense que el mortero con el pilón tiene una tapa, ¿sí? Que permite que la mezcla se realice y no tengamos pérdida de nuestros sólidos. Entonces mezclaríamos acá con la ayuda de una espátula, iríamos despegando de las paredes y realizando la mezcla de soluto y solvente y obtendríamos esos 140 gramos de la mezcla de paracetamol y lactosa. Otra expresión de concentración física puede ser el porcentaje masa en volumen, es decir, los gramos de soluto que están disueltos y formando 100 mililitros de solución. Entonces, en este caso, como vamos a medir 100 mililitros de solución, o si tenemos que preparar otro volumen, necesitamos medir con precisión el volumen. ¿Sí? Entonces, para ello vamos a necesitar un material de precisión y exactitud, material volumétrico, como es el matraz aforado. Dependiendo de la cantidad de solución que vamos a preparar, vamos a elegir. Recordamos que teníamos de pequeño volumen, desde 5, 10, 20, 25, 50, 100, 250, 500 y hasta 2 litros tenemos de matraces aforados, ¿sí? En este caso de vidrio incoloro, pero también los teníamos de vidrio de color caramelo para aquellas sustancias que necesitan protección de la luz, o también plásticos para el caso de aquellos que reaccionaban con el vidrio, como era el caso del hidróxido de sodio. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos que preparar 250 mililitros de una solución de cloruro de sodio al 0,9% masa en volumen, que es lo que se conoce como suero o solución fisiológica, tendríamos que calcular cuántos gramos de cloruro de sodio tendríamos que pesar y pensar cómo prepararíamos esa solución, ¿sí? Entonces, el que sea 0,9% masa en volumen quiere decir que vamos a tener 0,9 gramos de nuestro soluto, cloruro de sodio, para 100 mililitros de solución.
En este caso, si nosotros queremos preparar 250 mililitros, tendríamos que realizar el factor unitario de 0,9 gramos de cloruro de sodio para 100 mililitros por 250 mililitros de solución, nos darían los gramos de cloruro de sodio que tenemos que pesar. Como no necesitamos demasiada precisión y exactitud, lo haríamos en una balanza granataria. Utilizaríamos algún material auxiliar, como puede ser un vidrio de reloj, la espátula, para poder tomar los gramos de cloruro de sodio. Luego transferimos esa masa de cloruro de sodio a un vaso de precipitado que va a contener la mitad del volumen de agua destilada de la solución que tenemos que preparar. En este caso, como son 250 al total, aproximadamente 100 mililitros de agua destilada. Con una varilla agitaríamos hasta que la disolución del cloruro de sodio sea completa, ¿sí? Luego trasvasaríamos al matrazaforado, en este caso de 250 mililitros, lavaríamos el vaso de precipitado con pequeñas porciones de agua destilada con la ayuda de una piseta. Esos pequeños enjuagues o lavados de la varilla y del vaso de precipitado lo agregaríamos en el matrazaforado, teniendo cuidado de no pasarnos del aforo. Y luego, una vez que lavamos 2 o 3 veces tanto la varilla como el vaso de precipitado, llevaríamos a volumen con agua destilada, ¿sí? Por ahí cuando estamos cerca del aforo lo podemos hacer con la ayuda de un gotero o con pipeta para no pasarnos, porque si no estaríamos cometiendo un error experimental conocido como grave o craso, en donde hacemos la dilución accidental porque nos pasamos del aforo del matraz y agregamos más solvente del necesario, ¿sí? Teniendo en cuenta la lectura del volumen y que no cometamos error por cambio angular, tenemos que mirar justo a la altura del aforo con nuestra vista, que la base de ese menisco esté sobre el aforo del matraz aforado. Una vez que lo preparamos, luego lo vamos a acondicionar en un recipiente adecuado y vamos a ver luego para elaborar la etiqueta finalmente. Entonces, de esta manera podríamos preparar este tipo de solución. Otro tipo de solución muy utilizada para solutos líquidos es la expresión física volumen en volumen, es decir, los mililitros de soluto que hay en 100 mililitros de solución. Tanto el soluto como el solvente se miden en volumen, es decir, que vamos a tener que seleccionar el material volumétrico adecuado, vamos a necesitar matraz aforado o si no necesitamos demasiada precisión podemos hacer la mezcla de los líquidos en una probeta. Entonces, por ejemplo, si tenemos que preparar 200 mililitros de una solución de glicerina en agua al 2% volumen en volumen, en este caso el soluto va a ser la glicerina, que va a estar en menor proporción, 2 mililitros de glicerina por cada 100 mililitros de solución. Quiere decir que para 400 mililitros de esta solución vamos a utilizar 4 mililitros de glicerina y vamos a llevar a volumen hasta los 200 mililitros con el agua destilada, ¿sí? Nuevamente consideramos eh, el material volumétrico adecuado, el enrase para no cometer el error por cambio angular, volviendo a observar que la base de ese menisco que se forma con el material volumétrico esté justo leyendo el operador a la altura de los ojos, ¿sí? Y se prepara por simple mezcla de soluto y solvente. En cuanto a las formas químicas de expresión, tenemos en cuenta la cantidad de sustancia química. Como habíamos visto al inicio, de acuerdo al sistema internacional, esta medida de cantidad de sustancia es lo que nosotros conocemos como mol, un mol de sustancia, y la unidad de concentración química más utilizada es la molaridad, que está identificada por la M mayúscula, en donde se refiere a la relación entre la
cantidad o número de moles de soluto dividido el volumen en litros de solución. Si hablamos de una solución 1 molar, se entiende que tenemos disuelto 1 mol de nuestro soluto en 1 litro de solución. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos que calcular la molaridad de una solución preparada, disolviendo 11,5 gramos de hidróxido de sodio en suficiente agua hasta 1,5 litros. ¿Cómo resolveríamos este problema? Siempre tenemos que tener en cuenta qué es molaridad. Molaridad es la cantidad de moles de soluto por el volumen en litros de solución. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es nuestro soluto. Dijimos el que está en menor cantidad, el hidróxido de sodio. Escribimos la fórmula correcta del hidróxido de sodio y calculamos su masa molar sumando las masas atómicas, en este caso del sodio, del oxígeno y del hidrógeno. Esta masa molar es la masa en gramos de 1 mol de hidróxido de sodio. Luego tenemos el dato de la masa de soluto, que en este caso son los 11,5 gramos. Lo pasamos a mol, para eso necesitamos el dato de la masa molar, por eso lo habíamos calculado. Vamos a obtener la cantidad de moles de soluto y una vez que tenemos la cantidad de moles de soluto junto con el volumen de la solución, vamos a poder calcular la molaridad. Entonces, el paso que vamos a hacer es, a partir de nuestro dato de 11,5 gramos de hidróxido de sodio, y teniendo en cuenta que 40,00 dijimos que las masas molares las vamos a trabajar con 2 decimales, tomando los valores de la tabla periódica también con 2 decimales y aplicando el redondeo, son 1 mol de hidróxido de sodio, obtenemos 0,288 moles de hidróxido de sodio. ¿Sí? Hasta acá tenemos todos los decimales que nos da la calculadora. Luego, haciendo la relación entre la cantidad de moles del soluto dividido el volumen de la solución en litros, o sea que acá si no lo tenemos en litro tenemos que pasarlo a litros, obtenemos la molaridad con todos los decimales. De acuerdo a los datos que nosotros tenemos, vamos a redondear y ajustar la cantidad de cifras significativas del resultado para poder expresar correctamente la molaridad. Otro tipo de cálculos que podemos tener en cuenta con molaridad puede ser que nosotros queramos preparar una solución, por ejemplo, 1 litro de una solución de dicromato de potasio, 0,200 molar. Y nos pide cuántos gramos de esta sal, el dicromato de potasio, debemos pesar para poder prepararla. En este caso, bueno, siempre identificamos nuestro soluto, es el dicromato de potasio, escribimos correctamente la fórmula, con la tabla periódica calculamos la masa molar, en este caso la sumatoria de 2 veces la masa atómica del potasio, más 2 veces la masa atómica del cromo, más 7 veces la masa atómica del oxígeno, nos da un total de 294,20 gramos de 1 mol de dicromato de potasio. A partir de la fórmula de molaridad, si conocemos tanto la molaridad como el volumen, podemos calcular el número de moles de soluto y luego, al contrario de como hicimos anteriormente, con la cantidad de moles de soluto y con la masa molar, vamos a poder llegar a la masa de soluto. Entonces, con los datos que nos habían dado del problema, con la molaridad y el volumen que queremos preparar, calculamos los moles de dicromato de potasio y luego con su masa molar vamos a llegar a los gramos de dicromato de potasio que tenemos que pesar. Nuevamente, con todos los decimales que nos indica el resultado de una calculadora, finalmente nosotros vamos a tener que indicar el resultado correcto, redondeando y ajustando la cantidad de cifras significativas.
Otras expresiones de concentración son la molalidad, la M minúscula, en donde también hacemos referencia a la cantidad de moles de soluto, pero esta vez por kilogramo de solvente. En este caso, esta expresión de concentración nos refiere a la proporción que hay en masas de soluto y solvente. Al no estar relacionado con el volumen, como era la molaridad, la expresión de concentración anterior, nos independizamos de la influencia de la temperatura. Entonces, esta expresión de concentración nos permite, por ejemplo, trabajar para la determinación de masas molares de algunas sustancias con lo que conocemos como propiedades coligativas, ¿sí? Como puede ser el descenso de la temperatura de fusión o el aumento de la temperatura de ebullición. Em, en esta expresión de concentración de molalidad, la M minúscula, la principal ventaja que hacemos es trabajar con proporciones de masas de soluto y solvente y la independencia de esta expresión de concentración de la temperatura. Otra expresión de concentración que está en desuso es la normalidad, en donde se hace referencia al número de equivalentes gramos de soluto por litro de solución. Estos equivalentes gramos van a estar relacionados con los moles de soluto y van a cambiar en función si tienen naturaleza ácido-base o si participan de algún tipo de reacción en donde cambie, por ejemplo, su número de oxidación, ¿sí? Nosotros la nombramos, pero ya prácticamente no se utiliza su cálculo, su determinación. Otra expresión química de concentración es la fracción molar de soluto, en donde se determina justamente por la relación entre el número de moles de soluto con respecto al número de moles totales. Y cuando nosotros hablamos de total en una solución, hacemos referencia a los moles de soluto más los moles de solvente. Podemos convertir y trabajar todas estas expresiones de concentración, tanto físicas y químicas, teniendo en cuenta, como vimos anteriormente, la masa molar y en el caso de que debamos relacionar las físicas con las químicas, también debemos conocer la densidad de la solución, ¿sí? En el caso de las unidades de densidad, vamos a utilizar los gramos por mililitro o gramos por centímetro cúbico. En el caso de que nosotros trabajamos con soluciones diluidas, es decir, con soluciones de concentraciones cercanas a 0,1 molar, la cantidad de soluto es tan pequeña que decimos que la densidad de la solución es prácticamente igual a la densidad del agua. Entonces, en esos casos, hacemos una aproximación en donde la densidad del agua es igual a la densidad de la solución, ¿sí? Y utilizamos como densidad del agua 1 gramo por mililitro para facilitar la resolución de los problemas, ¿sí? Y también muchas veces cuando hacemos mezclas de líquidos consideramos que los volúmenes son aditivos, ¿sí? Entonces el volumen total de mezclar un soluto y un solvente lo podemos considerar como la suma de sus volumen. Eso es lo que consideramos como volúmenes aditivos. También podemos tener obtención de soluciones por agregado de solvente, que es lo que se conoce como dilución. En este caso, el efecto que estamos haciendo es la cantidad que nosotros teníamos distribuida de nuestro soluto entre moléculas de solvente, agregamos más moléculas de solvente y quedan menos moléculas de soluto, ¿sí? Porque solamente agregamos solvente. Por lo tanto, aumentamos el volumen de la solución por aumentar la proporción del solvente y lo que hacemos es un efecto de dilución, es disminuir la cantidad de soluto distribuido en mayor cantidad de solvente, ¿sí? En expresiones de concentración, como dijimos, la más utilizada es la molaridad.
La molaridad va a disminuir por este efecto de dilución, pero como no modificamos la cantidad de soluto, sino que su distribución es diferente, pero no agregamos ni sacamos soluto, permanece el número de moles constante. En ese caso, tenemos que tener en cuenta la cantidad de moles de soluto antes de la dilución, es decir, las cantidades iniciales, y o de hablaríamos de la solución concentrada o inicial, va a ser igual a las cantidades o a la cantidad de mol de soluto luego de la dilución, o bien la solución final o diluida, en donde vamos a conocer la molaridad inicial, el volumen inicial de la solución, o la molaridad final o el volumen final de la solución. Por ejemplo, si deseamos preparar 500 mililitros de una solución de ácido clorhídrico 1,00 molar a partir de una solución comercial concentrada del ácido 12,0 molar, ¿qué volumen de la solución concentrada se va a requerir? En este caso, tenemos que considerar qué datos tengo de la solución inicial y qué datos de la solución final. Entonces, vamos a partir de la solución concentrada, 12,0 molar, y el volumen que debo tomar no lo conozco, ¿sí? Sería la incógnita. ¿Qué quiero preparar? O sea, la solución final tiene que tener una concentración 1,00 molar y quiero preparar un volumen de 500 mililitros. Entonces acomodo mis datos, tengo 12,0 molar por el volumen 1, que es el que desconozco, va a ser igual a 1,00 molar por 500 mililitros. De allí puedo despejar el volumen 1, que es el volumen de la solución concentrada, y tomando en cuenta los datos y la cuenta que realizamos con todos los decimales, luego ajustamos la cantidad de cifras significativas, ¿sí? En este caso tenemos un volumen de 41,7 mililitros, entonces tendría que pensar en qué material volumétrico puedo utilizar para medir este volumen. Si es un volumen grande, o sea, 41,7 mililitros es un volumen grande. Nosotros vimos que, por ejemplo, pipetas graduadas hay hasta 30 mililitros. Entonces, ¿qué otro material volumétrico podríamos utilizar para medir ese volumen? ¿Qué les parece? ¿Cuál podría ser? Una probeta graduada. ¿Sí? Una probeta graduada de 50 mililitros podríamos medir aproximadamente, dependiendo de la graduación de esa probeta, este volumen. ¿Sí? O sea, disminuiríamos la precisión y la exactitud, pero justamente porque el volumen a medir es grande. ¿Sí? Este método de preparación de soluciones por dilución es muy empleado para la preparación de ácidos, ¿sí? En donde comercialmente, como era el caso del ácido clorhídrico, tenemos una solución concentrada, aproximadamente 12 molar, de ácido sulfúrico es aproximadamente 18 molar, de ácido nítrico 15 molar, de ácido fosfórico también alrededor de eh, 17 molar, ¿sí? De ácido acético, o sea, son soluciones concentradas, es decir, de un valor de molaridad alto, ¿sí? La diluimos por agregado de solvente y podemos preparar cualquier otra solución de distinta concentración en el laboratorio. También podemos tener que preparar diluciones seriadas, ¿sí? Podemos hacer estas diluciones teniendo en cuenta un factor de dilución. Entonces, partimos nuevamente de una solución de stock o de concentración conocida, una solución concentrada, tomamos un determinado volumen, por ejemplo, en este caso 1 mililitro, lo llevamos hasta 10 mililitros por 9 mililitros de agregado de solvente, preparamos una concentración 1, de esa tomamos otro mililitro y hacemos el mismo efecto de dilución. Entonces, como vamos tomando 1 mililitro y lo llevamos a 10, vamos haciendo una dilución cada vez 10 en 10. Entonces, la primera va a tener un factor de dilución de 10, la segunda 100, 1000, 10.000 y así sucesivamente hasta que llegamos a hacer toda la escala de diluciones.
como vemos o apreciamos a partir de la solución concentrada coloreada, a medida que agregamos y vamos haciendo las diluciones, vamos obteniendo soluciones de menor concentración que lo vamos visualizando por la pérdida de la coloración, ¿sí? Por ejemplo, acá utilizamos un factor de 1 en 10, o sea, tomamos 1 mililitro y llevamos a 10. Podríamos hacer un factor de dilución 1 en medio. Tomamos 1 mililitro y agregamos otro mililitro de solvente, 1 en 4, 1 de la solución y agregamos 3 de agua. O sea, hay distintos factores que, bueno, en función de las concentraciones que nosotros queramos lograr, lo podemos llegar a implementar. Entonces, básicamente con estos problemas que hemos estado revisando un poco a modo de repaso, vimos algunos muy generales. Si necesitan practicar este tipo de problemas, en la carpeta de seminarios se encuentra el seminario de soluciones, donde hay problemas tipo de resolución para la preparación de soluciones, una revisión de las expresiones de concentración. Lo pueden resolver, tienen las respuestas numéricas y cualquier duda o consulta que tengan pueden utilizar los horarios de consulta, ¿sí? Tanto para el día del práctico, que ya tienen que traer algunos valores de las tablas del práctico de laboratorio ya completa o respondidas, o bien para alguna otra consulta que ustedes tengan, ¿sí? Para poder realizar estos cálculos de expresiones de concentración. Entonces, a nosotros, ¿qué nos va a interesar en el laboratorio? Una vez que realizamos estos cálculos numéricos y sabemos cuánto soluto tenemos que pesar, si es sólido o cuánto líquido de nuestro soluto líquido, como pueden ser ácidos, tenemos que medir en el laboratorio y es cómo las vamos a preparar, ¿sí? Entonces, básicamente en función de si tenemos que pesar o medir el volumen de nuestro soluto, están los dos métodos de preparación. El primer método es por pesada. Entonces, vamos a pesar la cantidad necesaria del soluto comercial, vamos a tener en cuenta los datos de la etiqueta para la fórmula química, masa molar y sobre todo para la pureza que va a influir en los cálculos. Si no es 100% puro y su pureza es menor al 100%, quiere decir que de nuestro soluto, como nosotros hicimos el cálculo teórico, vamos a tener que considerar y vamos a tener que pesar más porque nuestra droga es impura, quiere decir que tiene nuestro soluto más otras impurezas que no van a aportar a la concentración. Y luego lo vamos a disolver en nuestro solvente y bueno, lo vamos a llevar a volumen y vamos a preparar la solución en un matraz aforado. Entonces tenemos que tener en cuenta que tanto durante la operación de pesada, si tenemos un derrame o durante la dilución en el matraz aforado o en otro momento de la preparación de la solución, si tenemos derrames o pérdidas o una lectura incorrecta de volumen en el material volumétrico, vamos a estar preparando una solución de concentración diferente a la deseada, ¿sí? Son todos errores experimentales que van a afectar el resultado y en este caso va a ser la concentración. Un ejemplo tenemos de la preparación de una solución de referencia o estándar de sulfato cúprico. Cuando nos dice solución estándar o de referencia, lo que nosotros pesemos del soluto va a ser la referencia de la concentración. Entonces necesitamos mayor exactitud y precisión en la pesada, ¿sí? Entonces, por lo tanto, vamos a pesar en balanza analítica. En este caso, partimos de un soluto que está hidratado, el sulfato cúprico pentahidratado comercial. Tenemos que considerar la pureza, en este caso es 95% de pureza, lo sacamos de la etiqueta y tendríamos que calcular cuántos gramos necesitamos pesar, ¿sí? Para preparar una solución 0,05 molar, 0,10 litros. Entonces, primero sacamos los moles que tenemos que, como habíamos visto anteriormente, con la molaridad y el volumen podemos calcular los moles.
Luego con la masa molar pasamos a los gramos de soluto y finalmente con la pureza vamos a calcular cuánto de la droga comercial vamos a pesar. Como dijimos que vamos a pesar en la balanza analítica, necesitamos considerar al momento de expresar la cantidad de cifras significativas la precisión y exactitud de la balanza analítica, es decir, que lo vamos a tener que expresar con 4 decimales. Entonces, lo vamos a pesar considerando las características o la naturaleza del soluto. Si es higroscópico, es decir, que absorbe la humedad del aire, lo vamos a tener que hacer como habíamos mencionado anteriormente cuando vimos balanza, esos materiales auxiliares que se denominaban pesafiltros, recipientes con tapa hermético que permitía la pesada de solutos higroscópicos que absorbían la humedad, de vidrio, de plástico. Otro ejemplo de higroscópico es el hidróxido de sodio, que recuerden que reacciona con el vidrio, entonces voy a tener que recurrir a todo material plástico en el caso de que lo tenga que pesar. Deliscuescente quiere decir que por absorción de agua del estado sólido pasa al estado líquido, entonces también va a haber variación en la masa por esa absorción o pérdida de agua, ¿sí? Entonces todo eso lo tengo que considerar y elegir el material auxiliar necesario para poder realizar la pesada y obtener los valores necesarios para poder expresar la concentración. Luego trasvasamos lo que pesamos, sea en un vidrio de reloj o sea en un pesafiltro, a un vaso de precipitado que va a contener la mitad del volumen total que vamos a preparar. Con la ayuda de la varilla, por la agitación vamos a disolver el soluto completamente a temperatura ambiente. Luego esa solución la vamos a trasvasar al matraz aforado donde vamos a preparar la solución del volumen adecuado. Vamos a enjuagar tanto vaso de precipitado como varilla, siempre teniendo cuidado de no pasarnos con esos enjuagues del aforo. Finalmente, teniendo en cuenta no cometer el error por el cambio angular, llevamos a volumen con agua destilada y vamos a homogeneizar. Esto era que se mezcle todo el soluto con el solvente, que colocando el tapón en el matraz aforado invertíamos 2 o 3 veces y mezclábamos todo. Finalmente, con el valor exacto de lo que pesamos, porque si bien nuestro cálculo en este caso nos daba 1,3141, en la balanza analítica es bastante difícil llegar a estas cantidades, se puede llegar a pesar aproximadamente esa cantidad, pero vamos a poder saber cuánto pesamos realmente, puede ser más o menos, y luego lo que hacemos es modificar la concentración en función de lo que realmente se pesó. Trasvasamos al envase final, realizamos la etiqueta, que luego vamos a ver qué datos necesitamos colocar, se lava todo el material, se deja limpio todos los lugares donde hayamos trabajado, ¿sí? Donde pesamos, donde preparamos la solución, donde envasamos la solución. Otro ejemplo de este tipo puede ser la preparación de la fenolftaleína, un indicador ácido-base, en donde cambiamos el solvente. Ahora lo disolvemos en alcohol, ¿sí? En este caso, como necesitamos solamente preparar 0,5 masa en volumen, 100 mililitros, quiere decir 0,5 gramos de fenolftaleína en 100 mililitros de la solución. No necesitamos mayor presión y exactitud, vamos a pesar en balanza granataria, vamos a disolver, nuevamente el procedimiento se repite, en la mitad de volumen total, 50 mililitros aproximadamente de alcohol, con la ayuda de la varilla, trasvasamos al matraz, llevamos a volumen y luego disponemos por enjuagues previamente tanto del vaso de precipitado como de la varilla, tener cuidado de no pasarnos del aforo, aforar luego con el alcohol, homogeneizar y luego nuevamente repetimos envasar y rotular con la etiqueta correcta. Nuevamente lavamos todo el material y todos los lugares de trabajo, ¿sí? Tanto donde pesamos, donde preparamos la solución y donde envasamos. En el caso de la preparación de soluciones por el segundo método, que era la dilución,
Em, Nosotros en este caso dijimos que preparábamos a partir de una solución concentrada por agregado de solvente para obtener una solución diluida. Otro ejemplo puede ser si quisiéramos preparar 250 mililitros a partir de ácido clorhídrico comercial concentrado y la diluida de 0,100 molar. Entonces, ¿dónde voy a sacar todos los datos de concentración, de pureza, de densidad del ácido? De la etiqueta. Entonces, con estos datos voy a calcular la molaridad del ácido concentrado, teniendo en cuenta su pureza, en este caso 37% o 37% masa en masa, la densidad de la solución, ¿sí? No siempre la densidad es de la solución, no es del soluto solo, siempre es solución, soluto más solvente, y la masa molar del ácido clorhídrico voy a poder llegar a la molaridad. En este caso, como todavía sigo realizando el cálculo, voy a trabajar con todos los decimales. Luego aplicábamos el concepto de dilución, que los números de moles del ácido concentrado va a ser igual al número de moles del ácido diluido. Identificamos los datos iniciales, contábamos porque habíamos podido calcular la concentración del ácido clorhídrico concentrado. El volumen que voy a usar es lo que quiero calcular. Va a ser igual a la molaridad de la solución que quería preparar, 0,100 molar, por el volumen que quería preparar, 250 mililitros. De ahí, despejando el volumen, calculo y finalmente ajusto la cantidad de cifras significativas de acuerdo a los datos del problema, ¿sí? Como nos da un volumen de 2,10 mililitros, es un volumen pequeño, podemos utilizar pipetas graduadas, ¿sí? Siempre vamos a seleccionar la pipeta de volumen lo más cercano posible. O sea, si tengo de 5 y de 10, voy a elegir la de 5, ¿sí? Teniendo en cuenta para su preparación el material volumétrico que necesito, tomamos el volumen necesario del ácido concentrado, acá para no contaminar el ácido concentrado del cual nosotros lo obtenemos comercialmente, se coloca siempre un vasito de precipitado auxiliar en donde saco una cantidad aproximada a la que voy a medir, a los 2 mililitros, y de ahí saco con la pipeta, ¿sí? Nunca introduzco la pipeta al envase del ácido comercial, ¿sí? Si no puedo llegar a contaminar lo que yo obtuve comercialmente. Entonces, de este vasito de precipitado agrego aproximadamente los 2 mililitros que necesito medir. Con la pipeta de 5 mililitros saco los 2,10 mililitros. Ya voy a tener preparado un vaso de precipitado con la mitad de agua del volumen que voy a preparar, aproximadamente 125 mililitros. Vamos a agregar lentamente, dejando caer por las paredes el ácido clorhídrico concentrado. Tenemos que recordar que la dilución de ácidos libera calor, quiere decir que es una reacción exotérmica, ese vaso de precipitado con agua, a medida que yo le voy agregando el ácido se va a ir calentando. Tengo que dejarlo enfriar porque si yo lo trasvaso caliente al matraz aforado, recordamos que el matraz aforado es un material calibrado, ¿sí? Que yo no lo puedo calentar. Si yo lo caliento con una solución caliente, estoy perdiendo la calibración, ¿sí? Entonces estoy afectando las medidas de volumen. Una vez que lo trasvasé, hago los enjuagues de ese vaso de precipitado con pequeñas porciones de agua destilada que también las pongo en el matraz, teniendo en cuenta de no pasarme del aforo. Llevo a volumen con agua destilada nuevamente, teniendo en cuenta no cometer error por cambio angular. Luego, habiendo seleccionado el envase definitivo, lo trasvaso y también hago la etiqueta correspondiente. Nuevamente, luego que termino la preparación, lavo todos los materiales y limpio todas las zonas donde trabajé, ¿sí? En este caso, estamos con el ejemplo del ácido clorhídrico, ¿sí? Ya lo hemos trabajado y visto anteriormente. El ácido clorhídrico, ¿qué peligrosidad tiene? Es corrosivo, ¿sí? Muy bien. Es corrosivo como la mayoría de los ácidos con los que trabajamos en el laboratorio, sulfúrico, nítrico, acético.
Entonces, ¿dónde vamos a hacer toda esta operación de medir volumen, de llevar al vaso de precipitado y todo, para tener los cuidados teniendo en cuenta que es un reactivo corrosivo? Quiere decir que puede afectar tanto materiales como tejidos en la campana extractora de gases. ¿Sí? Muy bien. Entonces, todo eso lo voy a hacer ahí. ¿Sí? Tengo que tener en cuenta las normas de seguridad también al momento de la preparación. Entonces, voy a tener que tener en cuenta hacer la limpieza también de la zona de trabajo si estuve trabajando en la campana extractora de gases, ¿sí? Todo el material que utilicé ahí lo voy a tener que sacar, limpiar, lavar y guardar al momento de terminar la preparación de la solución. Bien, esto es en cuanto a los métodos de preparación de solución. Como mencionamos, al final no puede quedar en el matraz aforado la solución preparada, ¿sí? Tengo que dejarlo en lo que denominamos el envase definitivo. ¿Cómo selecciono el envase definitivo? Lo primero que tengo que tener en cuenta es, dependiendo de las características de las sustancias, si presenta incompatibilidad con algún material. Generalmente el de elección es el vidrio, pero si hay alguna incompatibilidad, puedo utilizar envases plásticos, ¿sí? Los hay de distinta capacidad, como vemos, de distintos modelos, distintos tamaños, ¿sí? ¿Dónde voy a poder ver yo si presenta alguna incompatibilidad el soluto del cual estoy preparando una solución? Con algún material plástico, con vidrio. ¿Dónde podré llegar a encontrar esa información? En las fichas de seguridad. Muy bien. ¿Sí? En la ficha de seguridad voy a ver si es incompatible con plástico, con vidrio. ¿Sí? Entonces, dependiendo de eso, voy a elegir el material. ¿Sí? Entonces, como vemos, tenemos de plástico de distintos volúmenes o de vidrio o de incoloro si no necesito la protección de luz, o en el caso se necesitan protección de la luz, sobre todo en las soluciones coloreadas, como dijimos, las soluciones de dicromato de potasio, de permanganato de potasio, también la de nitrato de plata se afecta por la luz. eh, los voy a elegir de color caramelo, ¿sí? En el caso del hidróxido de sodio, como dijimos que reacciona con el vidrio, los voy a elegir en bases plásticas. Y siempre de la capacidad más cercana dependiendo de la cantidad que yo preparé. Si preparo 50 mililitros, voy a elegir un envase lo más cercano a 50 mililitros, ¿sí? No voy a elegir uno de 1 litro, ¿sí? Tengo que tener en cuenta eso, ¿sí? El volumen que preparo y el envase tienen que ser más o menos del mismo volumen, ¿sí? Luego voy a tener que elaborar la etiqueta. Para eso se puede hacer en un trozo de papel prolijo, porque va a ser lo que nos va a brindar la información a cualquier persona que tenga que usar ese reactivo preparado, o son muy prácticas las etiquetas autoadhesivas, ¿sí? En las librerías hay de distintos tamaños, más o menos en un tamaño de 10 por 10 es bastante adecuado, si no se pueden recortar, pero las autoadhesivas son lo más práctico. Y si no, bueno, en un papel de una manera bastante prolija, cortada y del tamaño adecuado, vamos a elaborar la etiqueta. ¿Qué datos tienen que figurar en esas etiquetas? La fórmula química del soluto, la concentración de esa solución que preparamos, ¿sí? No de la que partimos, no de la concentrada, sino de esa solución que está envasada en ese recipiente. El volumen preparado, la fecha de preparación y quién fue el responsable de esa preparación, ¿sí? Y si presenta alguna peligrosidad, voy a tener que agregar también el pictograma, ¿sí? Para que alerte a cualquier persona que ese reactivo químico preparado de esa manera tiene esa peligrosidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si preparábamos una solución de hidróxido de sodio 4 molar, la etiqueta tendría que decir: la fórmula química del hidróxido de sodio puede estar aclarado también con el nombre en letras, la concentración 4 molar, el volumen que preparamos, los 500 mililitros, y la fecha de preparación, ¿sí? Y los responsables de la preparación. Y en este caso, como se trata de un material corrosivo, vamos a tener que agregar el pictograma de corrosivo, ¿sí?
Para proteger la etiqueta de posibles derrames, se suele también pegar con Sintex. Es bastante práctico la cinta ancha de la cinta de embalar transparente para proteger toda la integridad de la etiqueta, ¿sí? Entonces, de esta manera nosotros finalizaríamos la preparación de la solución con la colocación de la etiqueta. Bien, en este caso sería lo último que veríamos de solución. Como les dije y les recuerdo, está el seminario de solución para que practiquen. Yo igual quedo disponible, tanto por mail si quieren preguntar, o en las clases de consulta, o en algún momento estoy disponible en el laboratorio, pero aprovechen a practicar y sacarse todas las dudas. Si bien es un tema que han visto o están viendo previamente en química general, es un tema que les cuesta bastante la resolución de los problemas. Entonces, para poder prepararla necesitamos que sepan resolver los problemas de cálculos de concentración o expresiones de concentración. Entonces, practiquen con el seminario de soluciones, consultan y aprovechan los horarios de consulta, o yo también quedo disponible, ¿sí?